lindo es notar que las palabras de Jesús son como una luz de esperanza que brilla aún en medio de las más terribles oscuridades y tinieblas, ¿no? Está clarísimo en lo que venimos viendo en estos últimos videos. Los líderes judíos en sus diferentes facciones habían ido intentando atacar a Jesús, intentando anular su influencia sobre las personas, pero fracasaban uno tras otro. Primero habían sido los fariseos cuestionando su autoridad, después los herodianos con la cuestión del tributo. Después, en el último video, estuvimos viendo cómo también los saduceos, que se creían los más inteligentes, los que la tenían re clara, los que estaban seguros que iban a hacer que Jesús la pase muy mal, y finalmente terminaron todos derrotados por Jesús. Es que el liderazgo del pueblo de Dios dejaba mucho que desear. Ya ellos no se dejaban guiar por Dios para a su vez poder dejar al pueblo el mensaje celestial, sino que se habían convertido en líderes institucionales, de una institución más que de un Dios. En realidad, todo su pensar y sus cuidados giraban en torno del cuidado de este edificio, de este templo, del cual todos se sentían orgullosos, por supuesto, pero olvidaron realmente que ese templo era para adorar al Dios del cielo. Y ellos centraban su adoración más en el templo que en el Dios al cual representaba. Claro, porque ¿de dónde recibían sus ingresos? ¿Dónde estaba fundamentado su poder? Según ellos creían, era en el templo, aunque en realidad su liderazgo debió ser dirigido, guiado y bendecido por Dios. Pero se les corrió el eje de su fe. Dejaron de confiar en Dios para confiar en sí mismos, en sus aptitudes, por eso eran siempre gente bien capacitada, muy estudiosa, y se fundaban en las grandes obras que tenían, en el templo glorioso del que eran dueños y que manejaban a su antojo, junto con todo el negocio envuelto en el tema del diezmo. Pero al enfrentarse a Jesús, que les estaba disputando el liderazgo, no con pergaminos de grandes estudios entre los hombres, ni nada de eso, no con una familia adinerada de la cual provendría, porque su familia era humilde, era pobre, pero sí con la autoridad correcta. Jesús predicaba lleno del Espíritu Santo. Su autoridad y poder no era de hombres, era de Dios. Y esto estaba poniendo tan nerviosa a la dirigencia. Lo cierto es que en estos enfrentamientos que se dieron, había mucha gente sincera participando de estos debates y descubriendo a un Jesús verdaderamente sorprendente y maravilloso. Entre estas personas que se sorprendían al ver la reacción de Jesús y cómo él iba desbaratando uno tras otro los atentados que se hacían contra él viniendo de los fariseos, de los saduceos o de los herodianos, nos dice Marcos 12:28 que uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Me impacta, ¿sabes?, ver que este maestro de la ley, que seguramente no tenía muy bien visto a Jesús, seguramente como los demás maestros de la ley, lo tenía entre ceja y ceja, pensando que Jesús estaba llevando al error al pueblo con estas predicaciones fuera de lugar que estaba haciendo, disputando la autoridad de los líderes. Pero después de presenciar las discusiones que se dieron y los argumentos que Jesús presentó, fue tan sorprendido, tan bien, tan agradablemente sorprendido, que el versículo que leímos recién, ¿viste? Dice que al ver lo bien que Jesús les había contestado, me gusta ver que esta persona se sorprendió, se admiró de ver a este Jesús que tan bien estaba contestando, tanto lo sorprendió a él que le llevó su gran pregunta, la gran pregunta que él tenía.
Muy posiblemente él tenía una respuesta clara para la pregunta que le hizo a Jesús, pero quería saber qué opinaba Jesús en cuanto a esto. ¿Qué era lo más importante para un seguidor de Dios? ¿Cuál era el principal mandamiento según Jesús? Y entonces la respuesta del Señor fue, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después el versículo 31 nos cuenta que Jesús continuó dándole una respuesta a una pregunta que el maestro de la ley no le había hecho. Él le preguntó cuál es el mayor mandamiento. Jesús se lo contestó, pero además le dijo, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Una pregunta, dos respuestas. Claro, porque la respuesta de Jesús involucró en realidad a toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y con toda nuestra fuerza y nuestra alma es lo que está ejemplificado en los 10 mandamientos, en los primeros 4, que hablan de nuestro amor y relación con Dios. Y el segundo que el Señor da es el que habla de los 6 últimos mandamientos que hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Cómo se expresa nuestro amor a nuestro prójimo al relacionarnos con ellos. Ahora, mirá qué interesante, porque la respuesta de Jesús y la respuesta que está escrita en la palabra de Dios no es una serie de cosas que hay que hacer. Cuando habla de la relación con Dios, no nos dice, hace esto, hace aquello, porque en realidad podemos hacer un montón de cosas buenísimas por Dios y por su iglesia sin amarlo, ¿o no? Podemos servir a la iglesia en diferentes cargos, de diferentes maneras, podemos hacer un montón de cosas buenísimas para Dios y para su iglesia y para los miembros de la iglesia sin amarlo. Pero el primer y gran mandamiento no es hacer un montón de cosas, ¿te das cuenta? El primer y gran mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón. ¿Y eso cómo se hace? Porque vos podés decidir hacer cosas buenas, podés decidir colaborar acá, colaborar allá, pero decime, ¿cómo decidís amar a Dios? ¿Cómo se hace eso? ¿Acaso uno puede decidir amar a Dios tan así como así nomás? Y después, la segunda parte, cuando el segundo mandamiento nos habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Te das cuenta que no dice dar limosnas, fijarnos qué es lo que necesita y proveer para sus necesidades, ocuparnos en lo posible de colaborar con los necesitados para que tengan la cobertura de sus necesidades? No, Jesús está diciendo que los amemos. ¿Cómo se hace para amar al prójimo? Al amigo, al enemigo, a aquellos que nos rodean. ¿Cómo se hace para amarlos? No para hacer cosas buenas por ellos, para amarlos. ¿Acaso podés decidir amar a tus prójimos? Te la pone complicada Jesús, ¿no? Yo te diría no complicada. En realidad no Jesús solamente, sino que la Escritura, la revelación divina completa te dice esto. Los principales mandamientos, las principales indicaciones para vos y para mí, como sus seguidores, como seguidores de Cristo, no son difíciles de cumplir, son imposibles. Ni a vos ni a mí nos va a salir nunca amar a Dios y amar al prójimo. Estamos en un problema. No podemos por nosotros mismos hacer la voluntad de Dios. Qué bueno que al tener conciencia de este problema, también podemos tener una clarísima conciencia de la solución a nuestro problema. Porque la solución a nuestro problema, aunque está más allá de nosotros, es muy real. Esa solución y cómo hacer para amar a Dios y amar al prójimo se responde con una palabra muy sencilla de mencionar: milagro. Sencilla de mencionar, pero imposible de realizar. Claro, porque no es nada que ni vos ni yo podamos hacer, pero ¿sabes qué? Es la especialidad de Dios. La especialidad de Dios es hacer lo que para el hombre es imposible. Lo que Dios nunca va a hacer es decidir por vos. Pero si vos decidís darle un lugar para que sea Él quien te muestre por dónde andar, Él va a producir en vos, en mí, esos cambios que para vos y para mí son imposibles de realizar. Eso se llama milagro. El milagro de que vos y yo
aunque naturalmente nunca lo haríamos, podamos amar a Dios y podamos amar también a nuestros semejantes. Imposible para los hombres, pero para Dios es su especialidad. ¿Le vas a permitir a Dios hacer un milagro en tu vida? Un milagro que haga que vos puedas amar a Dios y que vos puedas amar a tu prójimo también. ¿Te atreverías a confiarle a Dios tu voluntad para que Él pueda obrar este milagro en tu vida? Ojalá, ojalá que sí. Mira que quedó tan impresionado este maestro de la ley que fue con la pregunta a Jesús, que le dijo, bien dicho, maestro, también se maravilló por esta respuesta. Así respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre estaba feliz de escuchar esa respuesta del maestro al que estaba admirando, de Jesús. Qué bien respondió Jesús. ¿Cómo se admiró este hombre? Que quizás no estaba, como dije al principio, con la mejor predisposición para con Jesús, pero después de ver los debates que se armaron, ahora se estaba convirtiendo en un admirador suyo. Y después de escuchar la respuesta que a él le dio, mirá, el versículo 34 dice, al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Qué linda esta parte. Me encanta pensar que alguien que estaba alejado del Señor al comenzar este día, seguramente lejos de su reino al amanecer ese martes. Pero después de estar viendo los debates, los conflictos que se armaron, de estar escuchando a Jesús, de estar siendo influenciado por el Espíritu Santo, al no bloquearse y al permitir que el Espíritu también a él lo ilumine y lo impresione, de pronto empezó a ponerse del lado de Jesús. Y a esta altura del día ya se encuentra con las palabras del Señor que le dice, no estás lejos del reino de Dios. Me encanta esa parte. Qué alegría para Jesús disfrutar de este momento y de ver a esta persona con los cambios que estaban ocurriendo en su ser. Claramente un milagro divino. No hay otra manera de que una persona cambie de opinión como este hombre lo estaba haciendo. Y continúa el relato y se termina la parte de hoy diciéndonos que desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Claro, la verdad que todos se cansaron de ponerle trampas a Jesús. Todos terminaron aceptando, mejor con él no nos metemos. Y quiero decirte una cosa a vos ahora para cerrar la meditación de hoy. No te preocupes por hacerle preguntas a Jesús y que pueda descolocarte él con sus respuestas. ¿Sabes que siempre que el Señor tenga un mensaje para vos, Él va a tener en mente tu salvación? Puede que te gusten sus respuestas, puede que no te gusten, pero la respuesta del Señor es el mejor camino que podés decidir seguir. Nunca te vas a arrepentir, aunque en el presente quizás no lo entiendas, porque los caminos por los cuales Jesús te propone andar son los caminos que terminan en la eternidad, en esa vida que nunca termina en la presencia del Señor. Andemos vos y yo por estos caminos. Que Dios nos bendiga.